En Capital Radio, Empleo Público, un programa de Opostal.es, con José Joaquín Flechoso. Iniciamos una nueva edición de Empleo Público, un espacio de Opostal.es. Un programa sobre oposiciones y ofertas de empleo a organismos de todas las administraciones y empresas públicas. Y hoy cerramos ya el ciclo Sindicatos y Función Pública. Para ello contamos con Jesús Jordán, responsable de empleo de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Y como siempre, además de nuestros invitados, en nuestro programa contaremos con las habituales secciones Tablón de Anuncios, donde cada semana damos cuenta de lo más significativo de las ofertas de empleo, Diario del Opositor, donde ofrecemos consejos para afrontar con éxito el duro esfuerzo de preparar una oposición, y El Protagonista, donde hoy hablaremos del modelo 790, un formulario imprescindible para los opositores. Todo esto es Empleo Público, un espacio de Opostal.es en Capital Radio. Comenzamos. Lo hacemos comenzamos dando la bienvenida, los buenos días a Jesús Jordán. Buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado. Jesús, como decíamos al comienzo, con esta intervención cerramos este ciclo que hemos querido invitar a tres sindicatos importantes, CESIF, UGT y por supuesto Comisiones Obreras. Queríamos tener la opinión de los tres, puesto que evidentemente el tema de la representación de los funcionarios y de los empleados públicos en general con la administración, ahora que hay un nuevo ministro y hay unos cambios, pues sí nos gustaría saber cómo estáis tratando este tema. Decíamos que eso, hay nuevo gobierno, pasado a Hacienda, ahora pasado de Hacienda al Ministerio de Transformación Digital y para la función pública, también ha estado en política territorial. Tanto cambio, ¿cómo lo veis desde los sindicatos? Tanta variación de lo que son los cometidos de la función pública dentro de la administración del Estado. Pues es verdad, además venía echando ahí como la vista atrás de, pues eso, de formar parte desde administraciones públicas, posteriormente a presidencia territorial y demás. Eso es. Y bueno, pues eso, ahora como que función pública pasaba de la vicepresidencia, se ha pasado ahora a transformación digital. Yo sí creo que es eso, yo sí creo que, además rompiendo una lanza en favor de las empleadas y los empleados públicos, yo sí creo que es eso, yo sí creo que se le debe de dar la importancia necesaria porque, en definitiva, las empleadas públicas son el garante del buen gobierno. Uh-huh. Y parece que no nos damos cuenta, pero que en todos estos cambios que además ahora los estamos viendo tan vertiginosos en cuanto a la política, en cuanto a cambios y demás, uh-huh, todo sigue funcionando. Pero todo sigue funcionando efectivamente por esa administración pública y por esos empleados públicos que al final lo que garantizan es la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos, que en muchas ocasiones es como que como que estamos denostados por la sociedad. Y que en definitiva es eso, que en definitiva lo que venimos a hacer es un servicio a la ciudadanía. Sí, bueno, y desde este programa siempre lo que estamos queriendo poner en valor el trabajo y el talento de los empleados públicos y sobre todo ese servicio público que es tan necesario para que funcione todo en este país. Hablamos de que hay un nuevo ministerio y hay un nuevo ministro, para hablar con ello. ¿Habéis iniciado ya los sindicatos, rondas de contacto? Imagino que vosotros también, los otros sindicatos también nos han contado de unas conversaciones previas. ¿Cómo están en este caso las conversaciones con el nuevo ministro Escrivá? Pues sí, efectivamente se ha tenido, una primera reunión con el ministro Escrivá y con la secretaria de Estado. Porque, a nosotros al fin y al cabo lo que nos surge es finalizar el acuerdo marco que se materializó con el gobierno anterior, porque nosotros encima de la mesa pues efectivamente tenemos jornada de 35 horas, tenemos reclasificación de los profesionales, tenemos lo del tema de la jubilación parcial. Entonces nosotros en esa primera reunión lo que le hemos transmitido al ministerio es que el acabar ese acuerdo marco, finalizarlo y el sentarnos para negociar un nuevo acuerdo donde se hable otra vez nuevamente de empleo público, que es necesario, donde se hable de derechos de los empleados públicos y de retribuciones también de los empleados.
De eso vamos a hablar, de las retribuciones, porque lo comentamos con CESIF y lo comentamos con UGT. Tanto comisiones como UGT sí firmaron ese acuerdo de esa subida salarial. CESIF se opuso, nos contó sus razones, pero me gustaría también contar, igual que hizo UGT, ¿por qué disteis el sí a esa subida salarial? ¿Qué considerabais que era positivo los dos sindicatos de dar el sí en este caso? Porque nosotros entendemos que es eso, entendemos que las empleadas públicas necesitan un marco que no vaya, al fin y al cabo, que no vaya año tras año pues eso, dependiendo de los presupuestos generales, sino que se establezca un marco. Además, que se apruebe, claro. Se establezca un marco de 2-3 años que bueno, en donde en realidad se establezcan una serie de garantías para las empleadas públicas, que además en este acuerdo marco, con la época que hemos vivido del COVID-19, lo que ha venido a demostrar es que gracias a este acuerdo que se estableció de 3 años, efectivamente las subidas salariales de los empleados públicos se han producido. Que de aquella manera, a lo mejor, efectivamente, como hemos vivido y hemos salido de esta crisis, primero sanitaria y luego económica, lo mismo a lo mejor, efectivamente, casi siempre, por lo general, los sueldos de las empleadas públicas son los que más se ven, hubo un gran recorte hace años, recortados, minorados y demás, y sin embargo es eso, que sin embargo lo que ha aprobado es que efectivamente que este acuerdo de 3 años, lo que ha conseguido es eso, lo que ha conseguido al fin y al cabo es salvaguardar, la subida salarial progresiva de los empleados públicos. Haces mención al acuerdo marco y efectivamente esto, digamos, se engloba dentro de ese, digamos, gran paraguas, se llama una administración para el siglo XXI. ¿Cómo, digamos, encuadramos en ese gran titular de la administración para el siglo XXI, que significa sobre todo modernidad, hacer un cambio importante en los procedimientos, en la relación con los ciudadanos también? ¿Cómo veis ese acuerdo marco? A ver, el acuerdo marco, efectivamente, que además para esa administración del siglo XXI pasa sobre todo pues, por los famosos PERTEs que vienen de Europa y demás, y sobre todo por los procesos de digitalización en cuanto a la administración pública. O sea, es verdad que es eso, es verdad que nosotros entendemos que pasa por esa actualización, esa renovación de los servicios públicos, que den muchísimas más garantías de acceso a la ciudadanía y que bueno, que en realidad es eso, que en realidad repercuta en la ciudadanía y que luego al fin y al cabo nosotros los profesionales del ámbito público el tener esa capacidad de poder efectivamente dar ese servicio a la gente. Y bueno, en ese acuerdo además se recogía una serie de recuperación de derechos y de recuperación de todos esos años de atrás de recortes que entendíamos que debíamos de ir recuperando. Y otro de los temas importantes es la jornada laboral de 35 horas que, bueno, en algunos ámbitos de la administración, no digamos en la AGE, pero en otros ámbitos ya se está produciendo esa jornada laboral. ¿Por qué en la AGE todavía no se ha llegado a esos 35 horas? Pues el tema de la jornada de 35 horas, efectivamente es eso, efectivamente en muchas comunidades autónomas, en muchas administraciones locales se está produciendo. Hay alguna comunidad autónoma que tiene ahí sus reticencias de llevar a cabo las 35 horas. Pero es verdad que es eso, es verdad que la Administración General del Estado, que es la que ha firmado el acuerdo, que es la que ha llevado el acuerdo, es como de coger y decir, o sea, tienes que implantar. Lo que pasa es que además tenemos que ver, además desde todos en conjunto y además desde la ciudadanía, que las 35 horas lo que supone es un incremento de plantillas, con lo cual supone efectivamente una mayor capacidad de las plantillas públicas para la atención a la ciudadanía, y entendemos que además para los empleados públicos supone eso, supone conciliación, supone salud para las empleadas y los empleados, con lo cual consideramos que es necesario y bueno, igual, o sea, instamos al Ministerio a abrir efectivamente la negociación para establecer esas 35 horas para la AGE. Inevitablemente hay que hablar siempre de la pandemia, lo que supuso ese reto, esa entrada no de urgencia, sino de emergencia que hubo que hacer para poner en marcha. Entonces el teletrabajo, que no era una práctica en absoluto habitual, pues se convirtió en imprescindible porque si no se paralizaba el país, ¿no? Pero
después vino eso, el día después del teletrabajo está creando también unas ciertas discrepancias. Hay organismos que lo aplican con mayor rigidez, otros son más flexibles. ¿Cómo estáis viendo desde los sindicatos el tema del teletrabajo? ¿Se puede llegar a, obviamente, los puestos que se pueden hacer por teletrabajo? Hay unos puestos presenciales que evidentemente sabemos que tienen que seguir manteniéndose. Pero, ¿cómo estáis viendo el tema del teletrabajo? Porque algunos tienen hasta días concretos, otros tienen flexibilidad, otros tienen más días, menos días. ¿Cómo lo veis? Sí, es verdad que el tema del teletrabajo, la mayor parte se está estableciendo ese modelo mixto, de donde, pues efectivamente hay unos días que se teletrabaja, otros días que se hace de presencia física. Sí es verdad que se estableció esa ley básica que consideramos que debe de haber voluntad por parte de las administraciones para ser desarrollada, permitiéndome la vanidad. Yo, por ejemplo, vengo de la sanidad de Madrid, negociamos un acuerdo de teletrabajo para la sanidad madrileña, entendiendo que además en la sanidad madrileña hay muchos puestos de trabajo donde lo del teletrabajo es complicado, pero hubo la voluntad, efectivamente, de llegar a ese acuerdo de teletrabajo. Entonces entendemos sobre todo esa voluntad por parte de las administraciones de desarrollarlo. Cuando además salían esta mañana los datos y tenemos un estudio de comisiones obreras, que alrededor casi de 200.000 empleados públicos de las administraciones públicas están realizando ese teletrabajo, con lo cual, y además es verdad que lo escuchaba esta mañana el dato, que sí es verdad que cada vez se le está dando más importancia y es algo que debemos de tener preparado para que no nos pille de improviso y para que no sea todo luego tener que estar improvisando sobre la marcha. Bueno, también me gustaría que habláramos de cómo se está produciendo esa adaptación del marco español al marco europeo de las cualificaciones en lo que son las clasificaciones profesionales, que es un tema pendiente todavía. Pues tenemos pendiente uno de los puntos del acuerdo marco era la aplicación definitiva del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, donde tenemos ahí esas reticencias que al fin y al cabo son económicas, porque al fin y al cabo es reclasificar a las profesionales y profesionales dentro de esos grupos, pero sí entendemos, y yo creo que además en una época en la que vivimos, donde todo al fin y al cabo Europa nos marca la senda de lo que se debe hacer, porque el tema de la reclasificación es tan importante como que cualquiera de nuestros profesionales españoles puede irse a cualquier país de la Unión Europea y poder trabajar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano europeo. Equiparado a la misma condición. Equiparado. Entonces, nosotros entendemos que es eso, entendemos que ese marco de cualificación europeo es importante el establecerlo dentro de nuestro Estado para que efectivamente tengamos esas mismas capacidades que el resto de ciudadanos europeos. Bueno, y otro de los temas importantes siempre en esta negociación, sindicatos con el gobierno y con la función pública, es el tema de la carrera administrativa, porque es una de las cosas que más preocupan a todos, puesto que evidentemente más formación, más conocimientos, también se quiere también que los funcionarios puedan ascender y puedan tener unos puestos de mayor responsabilidad. En eso igual, o sea, consideramos que tiene que ser básico dentro de la función pública el que un profesional tenga la capacidad dentro de esa carrera, dentro del ámbito de lo público, el poder ir subiendo de categoría profesional, el poder seguir preparándose, porque es más, o sea, el empleado público se debe a eso, se debe sobre todo por su atención a la ciudadanía, el estar en constante conocimiento, en constante preparación para dar lo mejor de sí en esos servicios. Y entendemos que además esa carrera profesional es importante en ese sentido, en el sentido de que esa persona no se quede anclada en un puesto determinado y que tenga la capacidad de poder ir ascendiendo y de poder tener las posibilidades, por lo menos otras posibilidades, sí, que las tenga, efectivamente. Eso es lo más importante, efectivamente. Sí. Recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre los sindicatos en la función pública en este ciclo que hemos abierto, y estamos con Jesús Jordán, responsable de empleo de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Así a modo de cotilleo, ¿sabes algo de la nueva convocatoria, esta famosa de la Administración General del Estado? ¿Sabéis algo los sindicatos? Pues en principio es eso. En principio estamos, ahí con la negociación se tiene que terminar, se tiene que llegar a buen puerto con esa OPE de estabilización
que se supone que se concluiría ahora en el 2024, pero es verdad que es eso, es verdad que nosotros abogamos por una fortaleza del empleo público y nosotros entendemos que independientemente de que se finalice esa OPE de estabilización a finales de este año, se debe de trabajar y se debe de construir plantillas con un horizonte de futuro que sean capaces de llevar a cabo y de llevar a buen puerto todos los servicios públicos. Sí, porque además esto enlaza perfectamente con el siguiente tema que yo quería plantearte, y es que la deserción, entre comillas, por jubilación de los próximos años es tremendo, es una desbandada, porque evidentemente es el baby boom y una cantidad de funcionarios que van a pasar a jubilados. ¿Tú crees que son suficientes las plazas que se están convocando? ¿Cómo estáis viendo? Porque el otro día hablábamos de la tasa de reposición, que evidentemente UGT nos decía que eso hay que pulverizarlo, ¿no? Sí, además, la semana pasada lo dijo el ministro Escrivá con el tema de lo de la tasa de reposición, que se iba a quitar, atendiendo efectivamente a luego las necesidades en cada ámbito de personal y demás. Pero es verdad, o sea, yo vengo además desde el mundo de la sanidad, todas y todos lo podéis ver, o sea, la problemática que hay en cuanto a profesionales constantemente y demás, y nosotros entendemos que muchas veces la OPE de estabilización que hablábamos ahora mismo muchas veces son parches del déficit de profesionales que hay. Así es. Entonces que lo que acá sí es un parche y que es necesario el desarrollar esa convocatoria de plazas, porque además tenemos en el horizonte profesionales que se nos van a jubilar y que el problema es que tienen tanta carga de trabajo que no se les que lo que les provoca es que se quieran jubilar. Sí. Incluso que si se quieren jubilar antes, claro, eso lo van a hacer porque llega un momento que esa carga de trabajo, desgraciadamente, por ejemplo en el ámbito sanitario, que en muchas ocasiones las profesiones sanitarias son o sea, vienen de aquella manera de naturaleza de servir a la persona y de ayudar a la persona, el que muchas veces esos profesionales acaban agotados, exhaustos, y que lo que quieren hacer es, yo me quiero marchar, me quiero jubilar y no quiero seguir. De alguna forma, digamos que entiendo que sería importante poner en marcha planes de ordenación de recursos humanos en base a una oferta pública de empleo más o menos estable, ¿no? Que habría que hacerlo, ¿no? Sí, eso yo creo que es básico. Volviendo además a la OPE de estabilización, lo que se consiguió con la ley que se publicó, que a través de la ley de estabilización, donde se modificaba el EBET, donde se modificaba el estatuto marco para el personal estatutario, lo que se pretendía era eso, era que esa temporalidad que existía antes, lo que se ha conseguido con eso es que en un máximo como mucho de 3 años, todas esas plazas, sí o sí, tienen que salir a oposición, porque además lleva implícito el que la administración es responsable de si no lo saca y no lo hace. Entonces, nosotros entendemos que los planes de recursos humanos son fundamentales para establecer procesos de oposiciones anuales, concursos de traslado, es decir, o sea, adelantarse a las necesidades efectivamente, también, ¿no? O sea, el establecer cuáles son esas necesidades en el horizonte para que las administraciones, lo hablábamos con lo de la tasa de reposición, donde realmente coger y decir dónde es necesario, dónde va a ser necesario el que se tengan que convocar más plazas. Has tocado el tema de la jubilación anticipada, pero también hay el tema de la jubilación añadida, es decir, se está hablando de que ahora mismo el límite está puesto en 70, se habla de que si por una parte se están retrasando la edad de jubilación de 65 a 67 años, pues también habría que pasar de 70 a 72. ¿Cómo lo veis los sindicatos esto? La anticipada y la prorrogada, las dos. Nosotros es verdad que es eso, es verdad que abogamos, que igual, volviendo al acuerdo marco, uno de los objetivos es restablecer en el Estatuto Básico del Empleado Público el que los empleados públicos se puedan jubilar de manera parcial. En esta semana además se está tratando ya el tema ya en los foros del ámbito de lo social, donde se está hablando del tipo de jubilaciones. Nosotros entendemos que es eso. Además, nosotros siempre hemos abogado con el tema de la jubilación parcial, que al fin y al cabo es como que el que viene a suplir a ese jubilado parcial lo es al 50%. Nosotros lo que le hemos planteado a la administración es que sea al 100%. Claro.
O sea, porque Tiene además, sentido, sí. además es como que se garantiza que el talento que se quiere jubilar se va a transmitir al nuevo, por decirlo de alguna manera, al joven que va a empezar a trabajar, con lo cual el poder trabajar al 100%. Y el tema del prolongar la vida laboral, en muchos casos, incidiendo en lo que te decía antes. La voluntariedad por encima de todo, claro. Sí, voluntario por encima de todo, y además es que en muchos casos el agotamiento físico y mental de los empleados públicos lo que lleva en la mayor parte de los casos es a que el profesional o la profesional no lo haga. O sea, que todo lo contrario, que me quiera jubilar antes. Claro, depende del tipo de trabajo que tenga, efectivamente. Esa carga de ansiedad que puede tener en un momento determinado en la sanidad, pues evidentemente no se puede trasladar a otros ámbitos de la administración. Bueno, ya finalizando, la ley de función pública. No tengo más remedio que preguntaros, ¿qué se espera de ella, de esta ley de función pública? Pues, a ver, se espera mucho de ella por parte de las organizaciones sindicales. Por nuestra parte, efectivamente, el tener una ley de función pública fuerte, que garantice derechos. Entonces, bueno, estamos ahí que para poderla sacar adelante y poder, bueno, ponernos a negociar y poderlo sacar cuanto antes. Finalizamos siempre pidiendo un consejo a aquellos que quieran presentarse o se lo planteen o estén en una posición. ¿Qué consejo le darías tú a aquellos que quieran ser empleados públicos? Yo considero que es eso. Yo considero que el ser empleado público, el servicio público a la gente, yo lo considero que es desde cualquier ámbito, desde las fuerzas de seguridad del Estado, desde la sanidad, desde la ventanilla de aquel que te está ayudando a una solicitud para una ayuda o lo que sea. Yo creo que lo del servicio público es algo muy bonito. Y donde yo creo que efectivamente se necesita que la gente tenga esa garantía por parte de las administraciones y por parte de todo de los necesarios que son los servicios públicos y de la importancia de los servicios públicos.